Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día que nos ha regalado el Señor? Estamos contentos, bendecidos de estar acá una vez más, una semanita más, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de todas las semanitas de poder aprender, de poder crecer en el conocimiento de la gracia y de poder edificar a otros hermanos a través de estas enseñanzas. Damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar en nuestra página de internet, en nuestro canal de YouTube. Les animamos y les exhortamos a que le den un like a los estudios que escuchen y que si no se han suscrito para recibir información y avisos de cuando ponemos un estudio nuevo, que por favor lo hagan. De esa manera YouTube comienza a recomendar el canal y esa es nuestra única intención y nuestro único propósito, de que las personas lleguen al canal y puedan entonces escuchar los estudios y ser edificados juntamente con nosotros, ¿correcto? Amén. Lo único que queremos es que la gracia y la palabra del Señor corra y que su palabra sea glorificada. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gracias a todos por estar acá. Bendecidos, vamos a continuar con el estudio de la epístola a Timoteo. Esta sería la parte número 3. Parte 3, bendecido. No tengo un subtítulo para esta clase. La semana pasada usamos el subtítulo de diversas doctrinas. Como siempre, vamos a hacer un breve resumen de la clase pasada. Algunas de las cositas que hablamos. Todavía estamos en el capítulo 1, bendecido. Vamos a tratar de terminarlo en esta tarde. Así que vamos a ver si podemos terminar. Gloria al Señor. Bendecido, la semana pasada hablamos de diversas doctrinas. Dijimos que la manera que entendimos e interpretamos esa frase del apóstol Pablo es que diversas doctrinas es igual a apostatar de la fe. Apostatar es desertar, desistir, instigar a una revuelta. Eso es lo que significa. Dijimos que doctrina era instrucción, era enseñanzas. Dijimos que algunas de esas diversas doctrinas que el apóstol Pablo se refería, y eso lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, era en cuanto a doctrinas de demonios, prohibición de alimentos, prohibición de casarse. También el apóstol Pablo menciona las fábulas, ¿correcto? Dijimos que la fábula significaba un cuento, un mito. Y dijimos que la palabra griega de esa palabra que se usa cuando el apóstol Pablo menciona fábula es la palabra mutsos. También fábula, bendecido, dijimos que era un relato ficticio, ¿correcto? Otra de las diversas doctrinas que el apóstol Pablo menciona son las genealogías interminables. Dijimos que las genealogías interminables, de acuerdo a la historia en el momento que el apóstol Pablo escribió, estaba hablando de leyendas e historias fantasiosas del judaísmo. El judaísmo tenía muchas fábulas, bendecido, muchas historias ficticias. Dijimos también que era una falsa doctrina. La falsa doctrina, desde mi punto de vista y mi manera de entender el Evangelio, es toda doctrina que no está en la revelación de Cristo al apóstol Pablo. Usamos como fundamento y referencia bíblica Gálatas 1:11, ¿correcto? Sí. Gálatas 1:11. Vamos a leerlo solamente para referencia, bendecidos, por favor, mientras hacemos el resumen. Gálatas 1:11. Gloria al Señor. Gálatas 1:11. Estos versos bíblicos, bendecidos, los hemos usado y los vamos a seguir usando muchísimo porque son parte del fundamento de la enseñanza que tenemos, ¿correcto? Y ahí descansamos nosotros que estamos haciendo lo que debemos de hacer como cuerpo de Cristo, como iglesia. En mi posición, obviamente, como maestro de la palabra.
¿Estamos ahí bendecidos? Dice el apóstol Pablo escribiendo a las iglesias en Galacia. Gálatas no era una iglesia específica, sino que era una área, el área en Galacia. En esa área habían varias iglesias, no solamente es una iglesia específica que el apóstol Pablo le está escribiendo. Cuando leemos Corintios, sí, era una iglesia específica. Cuando leemos Efesios, sí, era una iglesia específica. Gálatas es una área, el área de Galacia. El apóstol Pablo fundó esas iglesias, las fundó en gracia, las fundó bajo el nuevo pacto, pero lo que sucedía eran que los enemigos del apóstol Pablo, que eran los judaizantes y los judíos, se metían en las iglesias que él fundaba en gracia para entonces esclavizarlas otra vez a la ley. Entonces el apóstol Pablo dice acá: empero, o sin embargo, os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Mencionamos la clase pasada que en el principio de las epístolas del apóstol Pablo, él siempre decía: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo un hombre que convirtió al apóstol Pablo. Por eso es que él dice acá: hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Mira lo que dice, bendecido: porque ni yo lo recibí de hombre. Quiere decir que al apóstol Pablo, la sabiduría que él tenía en Cristo Jesús y acerca de Cristo Jesús, no se lo enseñó ningún hombre, ni tampoco me fue enseñado. Quiere decir que a Pablo nadie lo convirtió, sino por revelación directamente ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al evangelio de la gracia, nos estamos sometiendo a la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al apóstol Pablo. Tal vez nos pudiéramos preguntar: ¿por qué Pablo? Bueno, ¿por qué Pablo? Porque Dios quiso así, correcto. Ahora, hay una ironía, diría yo, tal vez, que el Señor Jesucristo haya escogido al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, bendecido, era un fariseo. Dice en Hechos, de la secta más tradicional y más aferrada, dice, a las tradiciones de mis padres, de la secta. Entonces el Señor Jesucristo escoge a una persona que era irreprensible en cuanto a la ley y le da, bendecidos, un giro de 360 grados. El apóstol Pablo renuncia totalmente a las obras, a la ley, y se rinde a la gracia de Cristo, bendecido. Se rinde a la gracia de Jesucristo. Por eso es que al apóstol Pablo los judíos lo querían matar, porque él, como fariseo, como celoso de la ley, ¿qué hizo? Perseguía a la iglesia, porque era celoso de la ley, y porque estas personas que le llamaban del camino estaban predicando la resurrección de Jesucristo y estaban predicando que ya no teníamos que cumplir la ley, sino que éramos salvos por gracia. Entonces, irónicamente, Dios escoge al apóstol Pablo, una persona celosa de lo que es las obras, de lo que es la ley, de lo que es Moisés, y lo convierte a la gracia, donde la salvación es solamente por la fe. Dice que por gracia sois salvos, ¿correcto? Dice que el medio de esa salvación es la fe. Después dice que no por obras, y te da la razón para que nadie se gloríe. En esos versos bíblicos entendemos la salvación por gracia, bendecido. Entonces aquí en Gálatas entendemos cuando él dice: empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces la semana pasada, bendecidos, también dijimos que la doctrina, el evangelio, que es algo celestial, no es de este mundo, ¿correcto?
Bendecido, cuando tú aguantas este libro, este Nuevo Testamento, estás aguantando una revelación que no fue generado de esta tierra. Ningún hombre, bendecidos, hizo nada para que tú y yo podamos aguantar esa verdad en nuestras manos. Esa fue una revelación del Espíritu. Por eso es que la semana pasada estuvimos hablando al final de la clase. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Al final de la clase tuvimos una conversación de lo que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Te acuerdas? Que yo dije que en nuestra condición de la carne eso era imposible. Lo que sí es posible, bendecidos, y lo que se manifiesta en la vida del cristiano es el amor a la palabra. Eso sí lo debemos de amar. Debemos de dar nuestra vida, si es necesario, por la palabra, por lo que está escrito, por la revelación del Evangelio. Porque a Dios no lo vemos, ¿correcto? Y no necesariamente lo tenemos que sentir, pero tenemos que creer la revelación que Él dejó para nosotros. Nosotros queremos vivir y decir que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Amemos su palabra. Amemos su revelación, amemos su verdad. Exacto, sí. Sin comprometer la verdad, sin comprometer lo que está escrito. Obviamente, responsablemente, dando la interpretación necesaria en lo que está escrito. Y ser diligentes, ¿no? Sí, señor. Hay que estudiar, hay que leer, hay que escudriñar, pero tenemos que hacerlo por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros hemos usado aquí, bendecidos, para enseñar? Solamente esto. Ningún otro libro, bendecidos. No tenemos más nada. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios se interpreta y se explica a sí mismo. Entonces dijimos que la doctrina del Evangelio debe de ser lo más importante para el Hijo de Dios. Hablamos de varios versos bíblicos que hablaban de la importancia de la doctrina. Hablamos de Romanos 6, 17, 16 y 17, Efesios 4, 14, Segunda de Tesalonicenses 2, 15, Tito, Hebreos. Y también dijimos, finalizando la clase, que debemos de estar firmes en la sana doctrina. Y hablamos de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Verso 15. Esos son algunos de los puntos importantes, bendecidos, que hablamos la semana pasada. Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 1, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1. En la parte número 1 del estudio dijimos que esta epístola era una epístola pastoral, ¿correcto? Hay instrucciones muy específicas en esta carta, bendecido. Hay instrucciones para los obispos, hay instrucciones para los pastores, hay instrucciones para las personas que enseñan, que no se deben de dejar a un lado, bendecido. Hay que cogerlos en serio. Esta carta mide al que enseña, al que pastorea, al obispo. Es una medida. Y tenemos que ver si entramos en esa medida. Y tenemos que procurar entrar en esta medida que el apóstol Pablo deja para nosotros acá, para la iglesia. Vamos a leer el verso 3, por favor. 1:3. ¿Estamos ahí, bendecidos? Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases, dijimos que esa palabra significa transmitir un mensaje, para que mandases a algunos que no enseñen diversa doctrina. Porque solo hay una verdad. Si la verdad absoluta no existe, entonces no hay verdad, bendecido. Nosotros no podemos aceptar todo lo que escuchamos de los púlpitos. Tenemos que tener la sabiduría para escudriñar, para escuchar lo que se nos enseña y pasarla por el filtro del nuevo pacto. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, yo te dejé en Éfeso, porque él era pastor de la iglesia en Éfeso, a que mandes, a que impongas a algunos que no enseñen diversas doctrinas, porque la diversidad de doctrina te lleva ¿a qué? A la apostasía, bendecido. Comenzamos, mira, a navegar
Comenzamos como un barco que se va a la deriva y nos vamos alejando del fundamento. ¿Por qué el Señor habla así, bendecidos, a través del apóstol Pablo? ¿Tú sabes por qué? Para el bien tuyo y el mío. Para que estemos firmes en la verdad, eso es todo. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tienes que primero, ¿qué? Conocerla. Conocerla. Verso 4 dice: ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones. Esa parte donde dice que engendran cuestiones no está en el verso original, pero significa que engendran dudas o preguntas, cuestiones. ¿Por qué será? Porque son ¿qué? Interminables. Sí, siempre. Son interminables. ¿Sabes quiénes hacían mucho eso? Los judíos. Si tu descendencia viene de Abraham, viene de Isaac, y ellos se jactaban mucho de esas cosas, bendecidos. Pero el apóstol Pablo dice: mira, este asunto es por fe, no por genealogía. ¿La carne para qué aprovecha? Para nada. ¿Recuerdas a Nicodemo? Le dijo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice: tú sientes el viento, escuchas el viento, pero no sabes ni de dónde viene, ni para dónde va. Así es todo aquel, dice, que nace del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no sabemos. Nosotros solamente, ¿qué hacemos? Sembramos la palabra de gracia y el Señor es el que da el crecimiento en el corazón de las personas. Mira, ni escuchen, cierra tus oíditos, a fábulas y genealogías que nunca terminan, que engendran cuestiones más bien que edificación, que es en la fe. Quiero que circules esa palabra o esa frase donde dice edificación de Dios, que es en la fe. Circula todo eso, por favor. ¿Cómo edificamos, bendecido? Ahí te lo está diciendo. La edificación de Dios es en la fe. ¿Qué es la fe? Un conocimiento. Ahí te está diciendo cómo nosotros edificamos a la iglesia. ¿Es en la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera no está aquí. La convicción de lo que no se ve, no lo ves. Pero sin embargo lo crees. Porque es un don que Dios nos ha dado en el corazón. Para que podamos permanecer firmes. Más bien que edificación de Dios, que es en la fe. La edificación es en la fe. La edificación es en la fe porque vivimos en esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperar algo, ¿no? Esperar algo. ¿Qué esperas? ¿Por qué? ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? La transformación. ¿Por qué la transformación? Porque ya tenemos ¿qué cosa? Las primicias del Espíritu. Eso está en Romanos, ¿correcto? Las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son las primicias del Espíritu? Perdonado, redimido, reconciliado. El Espíritu de Dios está en ti. Ya te selló el Señor después de haber creído en el Evangelio de vuestra salvación. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué sucede entonces con el cristiano? Todavía estamos en que una carne bendecido, vendida al pecado. Comete errores, decimos lo que no queremos decir, hacemos muchas veces lo que no debemos. Pero si no fuera por la gracia del Señor y porque el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones, entonces bendecido, nadie se salva. Todos estamos en muy mal camino. Pero si vivimos, si nos edificamos en la fe, vivimos en esperanza, esperamos la transformación porque ya tenemos las primicias del Espíritu. Del Espíritu. Dice el verso 5, por favor. Dice: pues el fin del mandamiento, circula eso por favor. El propósito. ¿El propósito de qué? Circula esa parte ahí por favor. Porque el fin o el propósito o la intención del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Verso 4. No escuches a fábulas y edifica en la fe.
Ese es el mandamiento. No escuchar a fábulas ni a genealogías interminables y edificar en la fe. Ese es el mandamiento. Y el objetivo y el fin del mandamiento es la caridad. Mira lo que dice acá, bendecido, de un corazón puro y de buena conciencia. ¿Por qué buena conciencia? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vivimos en buena conciencia. ¿Y de fe qué cosa? No fingida. Circula no fingida, por favor, y pon. Y esto es lo que significa: sin hipocresía. Esa es fe fingida. Bendecido, hay muchos hermanitos que desafortunadamente viven así, porque tienen que pretender ser algo, en vez de vivir por fe, en gracia, y sencillamente darle gracias a Dios lo que nos ha dado Él. Nosotros no tenemos que pretender nada, bendecido. Nosotros nos tenemos que rendir a la gracia del Señor, a la fe en el Evangelio, y vivir en una limpia conciencia, en un corazón puro y con una fe no fingida. En otras palabras dice, una fe sin hipocresía. ¿Qué te da eso? Según este contexto, te lo da las genealogías interminables y las fábulas. ¿Por qué? Porque esas cosas engendran dudas, preguntas, cuestiones. Hermano, ¿cómo usted sabe que está hablando de eso, que está hablando de la ley, que está hablando de las obras? Mira, vamos a seguir leyendo. Dice el 6, de lo cual apartándose algunos se han desviado a discursos ¿qué? Vanos. ¿Qué significa vanos? Que no tienen valor. Porque se apartaron ¿de qué? De la verdad. ¿Se apartaron de qué? Del mensaje de gracia, del mensaje de fe, bendecido. Que ahí es la edificación, según el verso 4, ¿correcto? Queriendo ser doctores ¿de qué? De la ley. Ahí está, bendecido. Mira, no entendiendo ni lo que hablan, ni lo que afirman. No entendían nada. Pero sí hablaban de genealogías, hablaban de fábulas. Si tú lees libros de la historia del judaísmo, montones de fábulas, bendecido. Montones de fábulas. Y a ellos les encantaba eso. Queriendo ser doctores de la ley, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Mas sabemos que la ley es buena si se usa de ella legítimamente. Por acá voy a leer completamente hasta el punto 11, porque nosotros en la primera clase ya explicamos, ¿correcto?, todos estos versos bíblicos, qué significaba que la ley es buena, que la ley es para el justo, no es para el justo, sino para el injusto y el que hace injusticia. Dice, mas sabemos que la ley es buena si se usa de ella legítimamente, sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo. Quiere decir que no es puesta para nosotros, porque ya nosotros fuimos justificados, ¿correcto? Sino para los injustos, desobedientes, impíos, pecadores, para los sin santidad, profanos, matadores de padres, matadores de madres, homicidas, fornicarios, sodomitas, para los ladrones de hombres, mentirosos, perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Ay, ¿no? Sí. Dice, conforme al evangelio glorioso del Dios bendito. Circula todo eso, por favor. Sí. Circula todo el verso 11, por favor. Todo el verso 11. Y recuerda Gálatas 1, 11 y 12 que leímos ahorita. Recuerda. El evangelio predicado por mí no lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Correcto? Mira lo que dice acá. El 11. Conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual, ¿a quién se le dio? A él. A mí, dice, me ha sido encargado. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Confirmando lo que dijo en Gálatas 1, 11 y 12. Pon en tus notas, por favor. Porque en el verso 10 al final dice, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El evangelio de Dios dado al apóstol Pablo para que él lo predicaba. Pon en tus notas, toda doctrina fuera del evangelio
de Dios, porque estamos usando las mismas palabras del verso 11, bendecido. No estamos cambiando lo que dice el verso 11. El verso 11 dice, el evangelio glorioso del Dios bendito. Entonces tus notas dicen lo mismo. Toda doctrina fuera del evangelio de Dios, predicado por Pablo, es contrario a la sana doctrina. Y aquí no nos estamos gloriando en los hombres bendecidos, porque aquí dice que el evangelio es de ¿quién? De Dios. Lo que se le entregó a Pablo para que lo predicase. Toda doctrina fuera del evangelio de Dios, no de ningún hombre, predicado por Pablo, es contrario a la sana doctrina. Pon eso en tus notas, por favor. Si quieres, pon como referencia 1 Timoteo 10 y 11. Ahí está diciéndote lo que te estoy pidiendo que escribas, bendecido. Ahí está. Al final dice alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. En el verso 11 dice el evangelio glorioso del Dios bendito, y después dice que se le fue entregado a Pablo. Sí, sí. Gloria al Señor. Estamos trazando bien, ¿correcto? Porque queremos ser obreros aprobados. Eso es lo que le dice a Timoteo, ¿no? ¿Ya apuntaron eso, bendecidos? Sí. Ok. Entonces dice, conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido entregado. Más gracias. Y aquí hay algo importantísimo, bendecidos. Hay algo importante, mira. Todo ministerio, pon en tus notas la palabra ministerio. Significa servicio. Alguien que participa o tiene un ministerio es alguien que sirve al Señor. Es un siervo, un servidor. Sí, Señor. Pero este ministerio o este siervo o este servidor tienen que entender este concepto, bendecido. Que nada de lo que tiene lo ha adquirido él por méritos propios. Tiene que comprender que se le ha sido dado de parte de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo el evangelio glorioso de Dios que a mí se me ha encargado. Amén. Él es solamente un mayordomo de los misterios de Dios, como lo somos tú y yo, bendecidos. Y debemos de ser responsables y diligentes con ese misterio. Se nos ha sido dado. Si entendemos esta realidad, tenemos que tener una característica que es esta: la humildad y el agradecimiento. No hay nada de lo que tenemos que lo hemos adquirido por méritos, bendecidos. Todo se nos ha sido dado por la gracia de Dios. Porque si es por méritos, nadie califica, bendecidos. Estamos descalificados. Dice, porque todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Sí, Señor. Porque no hay uno bueno, ni siquiera uno, dice Romanos, ¿correcto? Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo se llama a sí mismo el apóstol Pablo en Corintios? Él se llama el perito arquitecto. Sí. En otras versiones dice el sabio maestro de obra. Yo puse el fundamento, dice, y otro edifica encima. Pero hay de aquel que sobreedifica. Pero en otro lado también te dice que el que siembra y el que riega son una misma cosa. Sí, Señor. No hay diferencia. Pero sin embargo él recibió la revelación del evangelio. Pero mira lo que dice él acá. Recuerda, en el 12 él acaba de decir en el 11, que el evangelio se le fue encargado a él. Mira el 12. Mas gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Él entiende de quién viene su ministerio, bendecido. Esa palabra de que me tuvo por fiel, circúlala por favor y pon origen o causa de algo. Cristo Jesús fue el origen
o la causa por la cual el apóstol Pablo estaba en el ministerio. Origen o causa de algo. Cuando tú vas al original griego, la traducción es esa. Origen o causa de algo. Esa expresión. Entonces el Señor Jesucristo fue el origen, fue la causa por el cual Él fue puesto en el ministerio. Mira lo que sigue después. Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. Bendecido, ahí no hay méritos. Él entiende que él no calificaba para el ministerio, pero sin embargo recibió ¿qué? Misericordia. El gran apóstol Pablo, bendecido, el perito arquitecto, el sabio maestro de obra, dice que tuvo que recibir misericordia. De lo contrario se quedaba como el blasfemo, como el perseguidor, como el injuriador. Esa era la condición de él antes de recibir el ministerio de parte del Señor. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Circula por favor ignorancia y pon mal conocimiento. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando estudiamos las cartas de Hebreos, ahí aprendimos que el pecado del pueblo de Israel, cuando el Señor los castigaba, ¿qué cosa era? La incredulidad. Porque todo lo que no es de fe es ¿qué? Pecado. Dice, sin fe es ¿qué? Sí, imposible. Sí, Señor. Agradar a Dios. Wow. Porque es necesario, dice Hebreos, que el que se acerca a Él sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios, mi Señor, bendito mi Padre Celestial. Bendecido. Ignorancia, mira, es falta de conocimiento, es tinieblas. Sí, Señor. Incredulidad es que no tener fe, sin fe. Y así estaba el apóstol Pablo, ¿correcto? Sí, Señor. Pero fue recibido ¿a qué? A misericordia. Misericordia. Pon en tus notas, por favor, y pon ignorancia. Y pon no saber, no conocer. Y esto en referencia a Pablo. Sí. No saber, no conocer, aunque conocía la ley, mas no la gracia. Pon eso por favor ahí. No saber, no conocer, aunque conocía la ley, mas no la gracia. En el verso 13 pon como referencia Romanos 10, por favor, y vamos a ir ahí un momentito y vamos a regresar después a Timoteo. No pierdas Timoteo, please. Romanos 10, recuerda, fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad, ¿correcto? Bueno, mira lo que dice acá en Romanos 10, por favor. Gloria al Señor. Dios ha tenido misericordia de nosotros también, ¿no? Sí. Con solo permitirnos, bendecido, poder estar disfrutando esta gracia maravillosa, estarla conociendo, aprendiendo, siendo edificados por este evangelio. Eso es una bendición, bendecido. ¿Qué hemos hecho para merecer eso? Nada. Él ha tenido misericordia de nosotros. Recuerda, corazón sincero y una buena conciencia. Sin fe no fingida. Así queremos vivir nosotros. En buena conciencia, con una fe genuina en Él, poniendo toda nuestra esperanza en Él y compartir lo que hemos aprendido, bendecido. Recuerda, lo hice por ignorancia e incredulidad. Mira lo que dice acá, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para ¿qué? Su salvación. Quiere decir que Israel no era salvo. Porque si Pablo está orando para la salvación de Israel, con toda la ley, con todos los sacrificios, con todos los sábados, con todas las cosas que guardaban de acuerdo a la ley, el pueblo de Israel no eran salvos. De lo contrario, Pablo no estuviese orando por la salvación de Israel. Verso 2, porque yo les doy testimonio. Circula eso, por favor. Porque yo les doy testimonio.
Y pon por algún lado, porque él era igual. Claro que él da testimonio, porque él fue como el pueblo de Israel. Donde dice, porque yo les doy testimonio. ¿Por qué él dice eso ahí? Porque él era igual que el pueblo de Israel. Correcto. Esto está claro, bendecido. ¿Ya? Dice, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no conforme a qué. El conocimiento. ¿Estaban en qué? Ignorancia. Estaban igual que él, ¿no? Estaban igual que Pablo. Verso 3, mira, porque ¿qué cosa? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, ¿cuál? La de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 5 también dice eso, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ve ahí por favor y pon como referencia Filipenses 3:4. Vamos a ir a Filipenses 3:4. Y vamos a seguir el mismo pensamiento de lo que estamos leyendo, por favor. Ellos estaban estableciendo su propia justicia por medio de ¿qué? Del cumplimiento de la ley. Pero las obras, la ley, ningún sistema de obras ofrece justicia, bendecido. Porque por más que hagamos, nuestra condición de la carne sigue siendo pecadora. Recuerda que en Romanos 10 leímos que él dijo, y yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, ¿correcto? Sí, sí. Ok, acuérdate de eso, por favor. Y te dije también que él podía decir eso porque él también fue fariseo. Porque él también en algún momento de su vida quería establecer su propia justicia de acuerdo al cumplimiento de la ley. Claro, al punto de perseguir a la iglesia, de encarcelar a los cristianos, bendecidos. Filipenses 3:4. Mira, recuerda, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Porque él era igual que Mira lo que dice acá. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué cosa? Fariseo, en cuanto a celo. ¿Te acuerdas lo que dijo Israel? Sí. Tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. Dice, persiguiendo a la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, debida, ¿qué cosa? Irreprensible. Por eso te dije al principio que la ironía más grande del apóstol Pablo es que Dios escoge a una persona irreprensible cumpliendo la ley y le da 360 grados y lo trae a la gracia, donde no hay obra que valga, bendecido. Y lo puso como ¿qué? Como ejemplo para nosotros. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo o interés persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, debida, irreprensible. Pero mira que está la diferencia. Porque como Dios tuvo misericordia, mira lo que dice, mas las cosas que para mí eran ganancia, las estimé como pérdida, ¿por amor a quién? A Cristo. Gloria a ti, Padre Celestial, Santo. Y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Y lo tengo ¿cómo? ¿Qué dice esa versión? Por estiércol para ganar a Cristo. Bendecido, ¿qué está diciendo ahí? Que él tiene por estiércol todo lo que él hizo como fariseo bajo la ley mosaica. Porque ahí no era la manera de alcanzar la justicia de Dios. Entonces esta es la misericordia que Dios tuvo en él. Dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo, ¿qué cosa? Mi propia justicia,
¿Qué dijo de Israel? Tratando de establecer su propia justicia, ignoraron la justicia de Dios, que es de la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué lindo, bendecidos. Qué lindo, bendecidos. Pablo es el ejemplo para nosotros de lo que es una salvación de una persona que vivía por obras, y Dios tiene misericordia, cambia su corazón, cambia su mente, lo saca de la ignorancia y le revela la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es por Cristo, bendecido. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada. No hay nada. No hay fe, no hay gracia, no hay nuevo pacto, no hay sacrificio, no hay derramamiento de sangre, no hay nada si no es por Cristo Jesús. Porque hay un montón de ignorancia, fábulas. Estaríamos en eso, estaríamos en ficciones, mitos, fábulas. Pero el apóstol Pablo se pone como ejemplo para eso. Dice, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. Regresemos a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo otra vez. Y esa fue la referencia con el verso 13, ¿correcto? Donde él dice ignorancia en incredulidad. ¿Estamos ahí? Dice, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. ¿Qué dice el 14? Más la gracia del Señor nuestro fue más abundante. ¿Con qué? Con fe y amor que es en Cristo Jesús. Esa es la salvación, bendecido. Mira, ahí están 3 elementos: gracia, fe, amor. Porque dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe y la gracia son inseparables. No puede separar una de la otra. La gracia es la acción de Dios para con nosotros. La fe es el medio de recibir la gracia. Y el amor obviamente es lo que motiva a Dios, ¿verdad?, a salvarnos, su amor. Dice, fiel es la palabra, le dice a Timoteo, y digna de ser recibida de todos. Quiere decir que nosotros debemos recibir esta palabra también, bendecido, porque somos parte de la iglesia, ¿correcto? Sí. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿cómo? El primero. El primero. Circula eso, por favor, y pon humildad. Esa es la humildad que nos hace falta. Necesitamos esa humildad, bendecido. También él pone el primero, y eso significa el peor. Ponlo por ahí en tus notas, el peor. Él se consideraba el peor de los pecadores. En otras partes él dice de los pecadores, el cual yo soy el primero. Yo soy el primero, sí. Yo soy el peor. ¿Por qué él se sentía así, bendecidos? Por lo que él hizo a la iglesia antes de conocer al Señor. Los perseguía, los encarcelaba, los obligaba aún a blasfemar. Creo que hay una parte donde él dice que los obligaba aún a blasfemar. Dios mío. Porque tenía, ¿qué cosa? Celo de la ley. ¿Cuántas personas tú le hablas de gracia y se vuelven violentos? Porque les encanta la obra. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo renunció a la obra. Y lo que hizo fue que se echó de enemigo a todos los judíos, judaizantes. Lo querían matar, lo apedreaban, lo tiraban fuera de una ciudad. Dice que quedó casi como muerto. Y se levantó y volvió a entrar y volvió a predicar. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Dice, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, soy el peor de los pecadores. Mas por esto fui recibido a misericordia. Es la única manera, bendecido. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero o el peor, toda su longanimidad. Para el ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Cómo adquirimos la vida eterna? Creyendo. Pero entonces Dios pone como ejemplo a Pablo, que siendo el peor de los pecadores, recibió misericordia. Nosotros estamos en el mismo bote, bendecido. Siendo pecadores,
hemos recibido ¿qué? Misericordia. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Dice, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Pues al Rey eterno, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Ahí se inspiró el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Yo creo que de todo lo que estaba hablando, recibiendo esa revelación que el Espíritu le estaba dando, creo que él piensa en él mismo de lo que él era antes y lo que Dios hizo en su vida por gracia y misericordia. Dice, tú sabes que al Rey eterno, inmortal, invisible, al solo y sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. 18. ¿Este qué cosa? Mandamiento. Circula mandamiento y pone instrucciones. También significa instrucciones, porque él está dándole mandamientos o instrucciones. Muchas veces escuchamos mandamientos bendecidos y nos acordamos de la ley, ¿no? Pero en la gracia hay mandamientos, en la gracia hay parámetros, los cuales tenemos que vivir nosotros por esos parámetros. No para salvación, sino para adornar la gracia, para adornar la doctrina de Dios en nuestra vida, para no ser piedra de tropiezo para las otras personas bendecidas. No podemos de ninguna manera ignorar o esquivar esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Este mandamiento, estas instrucciones, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, circula eso y pon predicciones. Profecías, predicciones pasadas de ti, milites en ellas la buena milicia. Aquí vuelve a mencionar estos dos factores: teniendo fe y buena conciencia. Es que la mala conciencia te hace hacer cosas que no debes de hacer. La mala conciencia, cuando tú tienes una conciencia de pecado que te acusa, entonces terminas buscando cómo apaciguar esa conciencia, ¿no? Y entonces dice, ok, pero ¿qué tengo que hacer entonces para sentirme un poquitico mejor con Dios? Por eso es que Pablo hace hincapié mucho en la buena conciencia. Teniendo fe y buena conciencia, la cual echando, decía algunos, hicieron naufragio en cuanto a la fe. Dejaron de creer, dejaron de pensar de que la salvación es solamente por la fe. Naufragaron, bendecidos. De los cuales son Himeneo y Alejandro, que yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar. Amén. Gloria al Señor. Bendecido. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a comenzar el capítulo 2 la próxima semana, Dios mediante, si nos lo permite. Creo que queda claro la enseñanza de esta tarde. Dios nos ha salvado por su misericordia, Dios nos ha salvado por su gracia. El ejemplo que tenemos nosotros para eso es el apóstol Pablo, ¿correcto? No porque lo digamos nosotros, bendecido, está escrito, lo acabamos de leer, ¿correcto? Él dice que él está puesto como ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Nosotros también comprendemos, entendemos que nuestra salvación es solamente por gracia, por misericordia. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios para salvación. Una vez salvo, tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. ¿Para qué? Para adornar la gracia y la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada por nuestro mal proceder, bendecido. No podemos ignorar esa parte, ¿correcto? Y hemos dicho una y otra vez, y lo hemos dicho montones de veces en estas clases, de que la gracia no es una licencia ni es un libertinaje. La gracia es para esto, para ser humildes y para ser agradecidos con el Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?